Dios le bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Un día más nos permite y nos concede en este programa que sea de bendición para sus vidas. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están sintonizando la radio, el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. El Señor continúe derramando de sus bendiciones y la porción de su espíritu sobre sus vidas. Que Él sea bendiciéndoles cada día y sea llenando su corazón de su presencia. A nuestros amigos, que el Señor sea guiándoles para que puedan entrar por la puerta estrecha, porque recuerde el camino de salvación que lleva a la vida eterna es entrando por la puerta estrecha. La palabra del Señor nos dice en la palabra, esfuérzalo a entrar por la puerta estrecha. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos de norte a sur, de este a oeste, a los que nos siguen en redes sociales. El Señor continúe bendiciendo sus vidas, y es que Dios ha sido bueno para con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada día. Vamos a leer el día de hoy la porción bíblica en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dice la palabra del Señor así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial en esta hermosa hora. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gloria y te damos honra. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios de los profetas. Señor, tú has sido Dios de generación en generación. Antes que se formasen los montes, Señor, tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. Oh Dios mío, grande y maravilloso eres tú, Señor. Eres el que llenas nuestras vidas, el que llenas nuestros corazones, Señor amado. Eres el que llena nuestra alma, Padre eterno. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertido, hijo de los hombres.
Oh Señor, tú eres grande, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra ayuda en los momentos más difíciles. Con todo, la fortaleza viene solamente de ti, Señor amado. Oh Jehová, de mañana sácianos con tu misericordia. Ayúdanos, Señor, cada momento, Padre amado. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, porque tú eres la luz en nuestro camino, Señor. Oh Dios mío, y la obra de tus manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de tus manos, Señor, confirma. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Enséñanos, Padre, tráenos sabiduría a nuestro corazón, Señor. Sácianos con tu misericordia. El poder tuyo, Señor, esté en nuestras vidas, Señor. Tú eres quien nos rejuvenece, Señor amado. Eres quien nos restaura, Señor. Eres quien nos da fuerzas como la del búfalo, Señor. Seremos ungidos con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, dice tu palabra. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y sabrán que Jehová Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Tu palabra dice, Señor, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Eres magnífico, eres grande y formidable son tus obras. Te alabamos y te glorificamos. Eres el Dios todopoderoso, el Elohim, el Santo de Israel. Oh Dios mío, alabamos tu nombre y te exaltamos, Señor. Llénanos cada día más de tu presencia, más de tu poder, Señor, más de tu Santo Espíritu, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, Señor. Oramos, Padre, que tu palabra sea sustento en sus vidas, Señor. Que tu palabra llene sus corazones, Señor amado. Oh Dios mío, bendito y alabado es tu nombre. Llena nuestros corazones de tu presencia, Padre. Oramos por aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos palabra de sanidad sobre sus vidas, Señor. Declaramos que la sanidad viene de ti porque tu palabra dice, Jehová es mi sanador, Señor amado. Proclamamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy recordamos las promesas, Señor, que tu palabra dice que en la cruz, Señor amado, ahí por tus llagas nosotros fuimos curados, Padre eterno. Declaramos, Señor, tu palabra, Padre, sobre la vida de cada persona, sobre todo aquellos que están padeciendo de enfermedades, Señor, de diferentes índoles, Señor, desde su cabeza hasta sus pies. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordenamos que esos cuerpos queden libres. Espíritu Santo de Dios, libera las almas, libera las vidas, Señor. Libera a las personas que padecen, Padre, de aflicción, de depresión, de enfermedades hereditarias, de enfermedades, Señor, que atacan ahí sus vidas, Señor. Reprendemos y echamos fuera toda adversidad del enemigo. Tu palabra dice que llevaste las enfermedades y que por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena los corazones, llena las mentes, transfórmanos continuamente, Señor. Renuévanos con el poder de tu Santo Espíritu. Renuévanos con el poder de tu amor, Señor amado. Restaura nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, como lo dijo el profeta Jeremías, oh Dios mío, tú eres grande y misericordioso, Padre eterno. Tu palabra dice, Señor amado, que tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestra ayuda, Señor amado. Tú eres Padre eterno y fuera de ti, dice tu palabra,
que no hay sanidad, Señor amado. Creemos en ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, eres nuestra ayuda, Señor. Confiamos en tu palabra. Tú lo sabes, Señor, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, Señor amado. Necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, Dios mío, tú eres grande y maravilloso. Somos, Padre, como el barro en manos del alfarero. Tú eres el alfarero, Señor amado. Oh Dios mío, santo es tu nombre, Padre eterno. Oramos, Señor, por aquellas personas que están ahí, Padre eterno, en los lugares, Señor, en las cárceles. Oramos para que sean libertados de toda cautividad espiritual. Oramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que ellos, Padre, puedan venir a los pies de Jesucristo y reconocerle como su único y suficiente Salvador. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que tu gloria se derrame sobre sus vidas. Espíritu Santo de Dios, fluye, Señor amado, tocando las vidas, Señor, tocando las almas. Hoy declaramos almas libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos las vidas para Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos almas, Señor amado, que vengan al redil. Pedimos almas, Señor, que se conviertan y que reconozcan a tu Hijo como Salvador, Señor. Espíritu Santo de Dios, convence al pecador. Convence, Señor amado, a las personas que están apartadas, están muertas en delitos y pecados. Señor, conviértelas, Padre eterno, a tu camino. Oh Dios mío, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres grande y misericordioso. Oh Dios mío, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Eres grande y misericordia para todos aquellos que te invocan. Escucho, Jehová, nuestra oración. Está atento a la voz de nuestros ruegos. Oh Dios mío, Señor, tú eres grande entre todos los dioses. ¿Quién como tú? Dice tu palabra, Señor amado. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Glorificarán tu nombre porque tú eres grande y eres el hacedor de maravilla. Oh Señor amado, afirma nuestro corazón, afírmanos a que temamos a tu nombre, Señor. Enséñanos, oh Jehová, tu camino y caminaremos en tu verdad, dice tu palabra. Te alabaremos, oh Jehová, Dios mío y Salvador mío. Oh Dios Padre todopoderoso, grande y maravilloso eres, porque tu misericordia es grande para con nosotros. Tú eres digno, Señor amado, eres lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Oh Señor, grande y maravilloso eres tú, Señor. Tú eres nuestro consolador, eres nuestro ayudador, eres grande y maravilloso, Señor. Llena cada vida, llena cada corazón, Padre eterno, porque tu palabra dice: bienaventurado el hombre que su fuerza las pone en Dios, en cuyo corazón están tus caminos. Aunque vayan atravesando el valle de lágrimas, dice que lo cambian en fuentes, Señor amado. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Oh Señor, Dios mío, tú eres el Dios de Jacob. Alabamos y exaltamos tu nombre, Padre. Clamamos, Señor, clamamos, Padre eterno, para que tu gloria libere a los cautivos, Señor amado, para que tu poder liberte, Señor. Rompe las ataduras, las ligaduras, Señor. Libera, Padre, restaura los matrimonios, restaura las vidas de las familias, Señor. Restaura a los jóvenes, Espíritu Santo de Dios. Sácalos del alcoholismo, sácalos de la droga, Señor. Sácalos de los caminos de muerte, Padre eterno. Ten misericordia de ellos, Señor. Clamamos a ti porque tú eres nuestro ayudador, eres nuestro consuelo, Señor. Eres nuestra fortaleza, Padre eterno. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Oh, santo eres, Padre. Bendito y alabado
alabado es tu nombre, Señor. Eres digno de toda honra, eres digno de toda gloria. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, Señor. Tu presencia, Padre, nos llene, Señor, cada día. Llénanos más y más, Señor amado. Llénanos más de tu presencia, Padre. Oh, Señor, santo es tu nombre, Padre eterno. Alabamos y glorificamos tu nombre. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, dice tu palabra, Señor. Tú eres grande y misericordioso, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Oramos, Padre eterno, por las diferentes necesidades, Señor, en las vidas de los hombres y de las mujeres. Señor, que tu presencia y tu poder, Señor, les dé sabiduría para tomar decisiones correctas. Mueve tu mano de poder, tu mano de gloria, tu mano de sanidad, de transformación y cambio sobre la vida del hombre y de la mujer. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado es tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, gracias porque tú eres grande y misericordioso. Le damos gracias a nuestro Señor. Toda gloria y toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Continuamos con el estudio bíblico en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Versículo 12, y dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre en quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con la mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Gracias, Señor, hemos leído tu palabra es viva y es eficaz. Es solamente
solamente la voz de tu Espíritu sea escuchada a través de tu palabra. Señor, llénanos de tu presencia y de tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. El día de hoy meditamos en una palabra muy importante. En los relatos anteriores hemos considerado la venida oficial del rey a Jerusalén, la historia de su rechazo y el anuncio de su muerte. Sin embargo, eso no debería de ser el fin. Por eso también nos ha hablado de su resurrección y de su regreso en gloria. Marcos nos lleva ahora a la noche en la que Jesús celebró su última Pascua con sus discípulos. El momento se reviste de mucha importancia porque fue entonces cuando Jesús se despidió de sus discípulos. Después de cenar, irían al huerto del Getsemaní, donde el Señor sería arrestado y los discípulos dispersados. Así que no volverían a verle hasta después de su resurrección. Marcos apenas dedica un espacio en su evangelio para explicar todo lo que Jesús dijo e hizo durante la última cena. Por eso le recomendamos la lectura bíblica de los capítulos 13 al 17 del evangelio de Juan, donde encontramos la abundante información complementaria acerca de lo que hoy estamos viendo de la cena del Señor. Por otro lado, Marcos nos lleva al relieve de por qué se celebraba la Pascua y se comía el cordero que había sido sacrificado una hora antes. No debemos olvidar que tanto la Pascua como el Cordero eran símbolos que iban a cumplirse en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. O sea, Cristo es nuestra Pascua para los cristianos. Pero una vez más, el evangelista va a mostrarnos grandes verdades por medio de fuertes contrastes. Todos sabemos que en el judaísmo la Pascua era una fiesta anual en la que se celebraba la liberación que Dios había hecho a los israelitas a través de Egipto, a través del Mar Rojo. Y a razón de todo esto se expresaba con una comida fraternal. Pero Cristo vivió aquella Pascua de una forma muy diferente. Por un lado, Marco coloca la celebración en dos anuncios. Uno es la traición, Marcos 14, 18, otro el abandono, Marcos 14, 26 al 27. Y en otro podemos ver el arresto de Jesús. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas 22, 14. Bueno, pues teniendo ahora en mente, vamos a considerar los pasajes en los cuales está dividido el estudio actual que estamos llevando en el Evangelio de Marcos. La fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera solo duraba un día y era el momento en que se sacrificaba el cordero pascual, mientras que la segunda duraba 7 días. Levítico 23, 5 al 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ambas fiestas se celebraban juntas y por esta razón podemos encontrarnos que los evangelistas se refieren indistintamente a esta semana como la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. Marco nos aclara que la noche en que Jesús cenó con sus discípulos fue la misma en la que se sacrificaba el cordero de la Pascua, lo que nos coloca en el primer día de la fiesta. Esto ha creado un problema quizás con algunos porque nos lleva a la circunstancia de que Juan dice que cuando Jesús fue crucificado posteriormente era la preparación de la Pascua. Juan 19:31, lo que le lleva a pensar que la cena a la que Marcos se refiere no pudo haber sido en el primer día de la Pascua, sino antes. Seguramente la cuestión se aclara en gran medida si pensamos que Juan se refiere a la Pascua como a la semana entera
víspera de la fiesta, en la que además cada día había que sacrificar diferentes corderos. O sea, duraba 7 días la fiesta. En cualquier caso, no debemos dejar la nota de la importancia del hecho de que ese era el día cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. A lo largo del pasaje veremos que el evangelista relaciona el cordero sacrificado en la Pascua con el sacrificio que Jesús, el verdadero Cordero de Dios, iba a hacer en unas horas después. En ambos casos fue por el medio de la sangre del Cordero de aquellos que pusieron su confianza en ella. Fueron librados de la ira de Dios en Egipto los israelitas que pusieron la sangre en el dintel y en los postes de las puertas. No fueron heridos por el ángel de la muerte. Éxodo 12, 22 al 23. De la misma manera, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo y son lavados por su sangre serían librados de la ira venidera. Además, en casos, el sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo del nuevo pueblo libre. En el caso de los israelitas significó el fin de la esclavitud del pecado y el comienzo de un nuevo pueblo, la iglesia, preparando un lugar para comer la Pascua. Jesús manda a sus discípulos, a Pedro y a Juan, en Lucas 22:8, a que vayan a buscar un lugar asignado que ya está preparado para celebrar la Pascua. Así es, de esta forma se celebra la Pascua. Por otro lado, esta circunstancia nos sirve también para aprender que el Señor no siempre guía a sus siervos indicándoles directamente el lugar concreto a donde los va a llevar, sino que en muchas ocasiones utiliza las circunstancias y personas para conducirlo hasta allí. Primera de Samuel 10:1 al 6. Por eso se hace imprescindible tener una voluntad rendida a su palabra. En cuanto al aposento, no sabemos que quién era la persona, pero sí sabemos que era una persona que estaba en el anónimo y había conocido bien al maestro. Quizá anteriormente se había puesto en disposición para este aposento alto para él. También se nos dice que el aposento ya estaba dispuesto, así que se hallaría provisto de una mesa y divanes, además de los vasos, los enseres necesarios. Según las indicaciones de la ley, el dueño de la casa había limpiado anteriormente cualquier partícula de pan leudado que pudiera haber en ella, pero aún así los discípulos todavía tendrían que realizar diferentes preparativos, en especial todo lo relacionado con el cordero que habrían de comer. Ellos tendrían que conseguir un animal que habría de llevar al templo donde lo matarían. Asimismo, el sacerdote recogía la sangre del cordero y la rociaba sobre el altar. Y después el cordero se ponía a asarlo. A todo esto tenía que añadirles algunas compras que tenían que realizar, como el pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino. Cuando todo esto estuvo listo, ya en la noche, Jesús llegó allí con sus discípulos, con los 12, para comer la Pascua y recordar la salida de la esclavitud de Egipto como signo de amistad entre ellos también, o sea, como una comida fraternal. Una vez en el aposento alto, todos se sentaron a la mesa y como parece que solo estaban ellos sin que nadie interrumpiera, se prestó a lavar los pies de los presentes, tal como era la costumbre. Por eso Juan nos dice que fue el Señor Jesucristo quien se ciñó una toalla y poniendo agua en un lebrillo comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13, capítulo 13, versículo 4 al 5. Después de esto, también se sentó a la mesa. Bueno, realmente habría que decir que se reclinó a la mesa, puesto a ellos comían casi tumbado o apoyado sobre un brazo. Este detalle es importante para comprender algunas escenas de lo que ocurrió más adelante en esa noche. Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
En esa noche el Señor iba a anunciar el establecimiento de su reino y fue entonces cuando sacó a la luz que Satanás había logrado infiltrar en aquel aposento alto a un traidor, que los principales sacerdotes lo matarían. Sin embargo, aunque pareciera sorprendente, Cristo les dijo que los planes de él se tenían que cumplir porque eran asignados de parte de Dios. Nada de lo que allí estaba ocurriendo quedaba fuera de los planes de Dios, sino que todo estaba anunciado por el Señor en la Escritura. El Salmo 41:9 nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces podemos ver que ya el rey David había profetizado la palabra. Sin embargo, estaremos equivocados si creemos de que la actitud de Judas había sido un episodio aislado de traicionar al Hijo de Dios. ¿Cuántas personas hay que aceptan los dones que Dios le ofrece, pero que después no tienen ningún tipo de amor hacia Dios? Y tampoco ellos están dispuestos a rechazarle y a negarle. No debemos olvidar que en este mundo ha sido creado por Dios y le pertenece a Él, y por lo tanto todo cuanto podemos disfrutar aquí se lo debemos a Dios. Si lo pensamos bien, la actitud de Judas es un pecado muy antiguo. Ya en el huerto del Edén, Satanás había tentado a Adán y a Eva, haciéndoles creer que ellos podían disfrutar de la vida y que fueran independientes totalmente de Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él es nuestro pan. No nos dice, tú eres el pan. No. Yo soy el pan, dice, y el yo soy es la voz de Dios en el Antiguo Testamento, revelada en el Nuevo Testamento, la palabra de aquel verbo hecho carne y que es el pan de vida. Asimismo, los hombres se hicieron con una mentalidad autosuficiente y tomaron ideas absurdas basadas en prohibiciones, lo que Dios ha prohibido desde el inicio. El enemigo, a través de una mentira, lo hizo que disfrutaran del pecado en contra de lo que Dios había creado a favor del hombre. Básicamente, el hombre de esta forma ha traicionado totalmente a Dios, poniendo como obstáculo en su vida sus planes personales y sus cosas, sus ambiciones, y rechazando continuamente a Jesús de Nazaret. Judas participaba de la cena junto a Cristo, simulando amistad. De hecho, ya llevaba mucho tiempo haciéndolo, planeando de cómo iba a entregar al maestro. Su actitud, su arrogancia, su avaricia lo desembocó a lo final, que fue una actitud llena de amargura y de resentimiento, los cuales lo llevaron a traicionarle. En ese momento podemos ver que el nivel de espiritualidad de Judas estaba lleno totalmente y cargado de las obras de la carne. Aquel momento que probó el pan, espíritu malo entró por la boca de él mismo para que concibiera y llevara el propio pecado de la traición y entregar al maestro. El Señor no declaró en ese mismo momento cuál de los 12 discípulos le iba a entregar, pero le dio la oportunidad para que cada uno de ellos se examinara a sí mismo. Pero así hoy mismo en día, las personas se les da la opción de que se examinen antes de participar en una cena o en una santa cena que se celebra dentro de la congregación, y las personas se atreven a tomar las santas cenas y viviendo una vida de pecado y alejados totalmente de Dios. Pero ¿por qué preguntó esto? Tal vez porque sabían que los propios corazones de estos hombres
algunos de ellos estaban inclinados al mal y que también desconfiaban de sí mismos. Por supuesto, la actitud habría sido muy saludable que si probablemente ellos hubieran razonado y hubieran tenido un autoexamen en su vida de ver dónde estaban fallando. Notamos que también ninguno de ellos pensó que Judas pudiera ser el traidor, y como era de esperar, él también preguntó lo mismo que los demás. ¿Soy yo, maestro? Mateo 26-25. Podemos ver entonces la hipocresía y la cauterización del alma de las personas que pueden estar viviendo en el pecado y creyendo que están viviendo de la gloria. El pueblo de Israel en el pasado estaban viviendo en la apostasía y en el pecado y decía que vive Jehová y estaban diciendo que alababan a Jehová, pero su corazón y Dios qué tiempo se había apartado del pueblo. Qué triste realidad. El día de hoy puede ser que la iglesia esté viviendo los mismos momentos de hipocresía, creyendo que está tocando el borde del manto del maestro, mas su vida va camino al despeñadero, porque qué tiempo Dios y el Espíritu Santo se ha alejado de las personas que un día le buscaban de todo corazón, pero su corazón se llenó de soberbia, de vanagloria, y no escucharon la palabra de Dios. Su alma se cauterizó y ellos se complacieron en el pecado, llamándolo que aún así ellos dicen están tocando el borde del manto del maestro. Primera de Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No obstante, aquí tenemos una lección importante. En uno de los momentos Jesús iba a instituir la cena y la pregunta que hizo a los discípulos le obligaba a examinarse. Podemos ver lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta de Primera de Corintios. Una observancia muy plena. La cena del Señor está precedida del autoexamen. El que participa de una manera descuidada o indigna acarrea juicio sobre su vida. Primera de Corintios 11:31 al 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es importante tener en cuenta que cuando el creyente toma el pan, y el vino, lo hace en comunión con sus hermanos. Por eso será necesario examinar la relación con ellos. Mateo 5:23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ay de aquel hombre por el cual sería entregado el Hijo de Dios. Todo cuanto le estaba sucediendo al Hijo del Hombre era lo que estaba escrito en la palabra. Esto es así porque Dios en su soberanía nos ha dado voluntades que son libres con el fin de que lleguemos a conocerles y entablemos una relación de amistad y de amor con Dios. Por lo tanto, no debemos pensar en Judas como que si él era un robot destinado a cumplir la profecía según Salmo 41:9. No, Jesús les dio la oportunidad de que se examinasen en su corazón. Ellos no lo hicieron y se sintieron que estaban yendo por el camino correcto, aun cuando habían planes en su instinto personal y en sus emociones de traición. Judas rechazó las advertencias, también el amor de Jesús, y abrió la puerta para que Satanás finalmente entrara en él. Juan 13:26 al 27. Judas no fue determinado por la Escritura ni empujado por el Señor a hacer lo que hizo. Y por esta causa Jesús añadió sobre él una de las palabras más solemnes y terribles que jamás pronunció.
Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido, y como sabemos, la actitud de Judas no tardó en traerle mucha miseria, remordimiento y también el suicidio. La cena del Señor. Concluyendo la cena pascual, Jesús tomó el pan y el vino y les dio nuevo significado, instituyendo lo que hoy conocemos como la cena del Señor. Lo notamos que Él instituyó la cena para celebrar un día donde Él estaba dando a conocer de que esto lo haría nuevamente en la gran fiesta o en las bodas del Cordero. Por otro lado, si prestamos la debida atención, nos daremos cuenta de que una de las pocas palabras Jesús hizo referencia a 3 textos cruciales en el Antiguo Testamento. En el pacto del Sinaí, en Éxodo 24, 3 al 8. El nuevo pacto estaba anunciado por Jeremías 31, 31. Y finalmente la promesa del siervo de Jehová a través de Isaías capítulo 42. También Isaías 53, 12. Dice que dio gracia, el Señor dio gracias y así pudo consagrar el pan y el vino y se procedió a la cena. Asimismo, esto lo estableció para dar a conocer el cumplimiento de la obra encomendada para glorificar al Padre. Y el poder hacerlo le llenaba de gratitud. Además, Jesús sabía que el Padre no le abandonaría a la muerte. Por eso podía saber y dar gracias pensando en su resurrección. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Asimismo, evidentemente, cualquier persona que lea únicamente es lo que está diciendo la palabra o lo diga de cualquier forma, cualquier persona que lea únicamente la Biblia sin estar influenciado por lo que tiene que ver los aspectos teológicos, nunca llegará a deducir las palabras que Cristo dijo según este sistema doctrinal. Ha sido necesario muchos siglos para que la sencillez de la cena que Jesús instituyó en los primeros discípulos fuera practicado para practicarse el día de hoy en las diferentes iglesias. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Si realmente se produce una transformación, Él nos quiere dar a conocer que el pan es su cuerpo y que el vino es su sangre. Esto podemos ver un ejemplo acerca de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, según el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 10. Jesús nos dijo en su palabra, dándonos a conocer de los símbolos de su cuerpo y de su sangre, y empleó lenguajes tales como yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el que soy. Y la palabra nos recuerda todo esto. Tampoco debemos olvidar que la salvación, todos los beneficios de la gracia de Dios nos son dados a través de la fe en Cristo, en su obra en la cruz, y no por comer pan o beber vino, sino porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para darnos libertad. Por último, el apóstol Pablo dio diferentes explicaciones acerca de que cómo los cristianos debemos de celebrar la Santa Cena y citó palabras memoriales como en 1 de Corintios capítulo 11, 24 y 25, donde confirma el carácter simbólico del pan y del vino que nos sirven para recordar la memoria de los beneficios obtenidos por Cristo. 1 Corintios 11, 26. 1 Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bendito es el nombre del Señor. Entonces podemos ver que
la sangre de Cristo fue derramada por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque él envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto nos da a conocer el antiguo y el nuevo pacto. El pacto significaba en el mundo antiguo, los emperadores establecían tratados o pactos con los reyes, vasallos, a quienes habían sometido, recordándoles de esta manera que era soberano, los beneficios que se le habían concedido y el comportamiento esperaba de ellos, bendiciones y obediencias a cambio. En el antiguo pacto del Antiguo Testamento podemos ver que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, lo llevó por el desierto hasta el monte Sinaí y ahí les dio los 10 mandamientos. En la ley detallaba todo lo que Dios quería, también las maldiciones que le vendrían si ellos quebrantaban el pacto. Deuteronomio 27, 11 al 26, al igual que las bendiciones que recibirían si los guardaban. El momento en que el pueblo aceptó este pacto lo encontramos en Éxodo 24, 3 al 8. Aquí estaba descrito el antiguo pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Asimismo, analizamos que en este pacto antiguo tenemos que decir que se trataba de un pacto bilateral en el que las dos partes, Dios y el pueblo, tenían condiciones que cumplir. Así pues, si los israelitas rompían su parte del pacto desobedeciendo la ley, Dios traería sobre ellos la maldición de la desobediencia. Por el contrario, si el pueblo obedecía, las bendiciones de Dios estarían sobre sus vidas. El pacto quedó roto por las consecuencias que el mismo pueblo se alejó de Dios. Pero Dios en su amor, a través del capítulo 8, versículo 9 de Hebreos, quiso resumir y dice así: ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pero a través de Jesucristo entra un nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 34, Dios le da oportunidades al pueblo de Israel, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí encontramos el final de todo. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Lo dijo Jesús en su palabra y Pablo dice a través de Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero los israelitas, como todos los hombres, eran malos e incapaces de cumplirlos. Aquí radicaba el problema fundamental del primer pacto. Habían dos partes implicadas, Dios y el hombre. ¿Cuándo comenzó el nuevo pacto? Cuando durante la última cena Jesús tomó la copa y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que fue muchos o que por mucho he derramado. No solo estaba inaugurando una nueva ceremonia, sino que estaba dando el comienzo de la llegada, el cumplimiento de la promesa, de la oportunidad de Dios de sellar a través de la sangre de Jesús un nuevo pacto. Los términos del nuevo pacto, Hebreos 8:10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Por lo tanto, podemos ver que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz una sola vez y fue suficiente para la liberación de la humanidad, de cualquier cautividad, de cualquier maldición, de cualquier adversidad. La palabra nos dice que Él alumbró los ojos y nuestro entendimiento, destruyendo toda adversidad de maldición, llevándola en la cruz del Calvario, sujetando bajo el estrado de sus pies toda potestad, todo principado. Y es que a la voz de Dios y a la voz de Jesús, su Hijo,
el imperio de la muerte quedó vencido. Esta es una de las formas más grandes que a través de la sangre del Señor puede cada persona encontrar salvación y perdón de sus pecados. Asimismo, 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces podemos interpretar el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios, al momento cuando el Señor Jesucristo resucitó, venciendo la muerte y completando la obra de la salvación, o a su segunda venida cuando establezca de forma visible su reino. Jesús mandó a sus discípulos que celebraran la cena del Señor en memoria de Él. Y tenemos constancia en el Nuevo Testamento de que las primeras comunidades cristianas se reunían fraternalmente para la cena del Señor, y esto sigue siendo un mandamiento hasta el día de hoy. Dios continúe bendiciendo sus vidas, sea llenando sus corazones a través de su presencia. Vamos a orar para irnos despidiendo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que han estado ahí escuchando tu palabra. Llénalos de tu presencia, de tu poder y de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.